Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Habíamos programado poder tener una sesión, una charla motivacional ahora en la tarde. El objetivo es poder explorar algunos tips que nos ayuden a llevar de manera más asertiva este confinamiento domiciliar al que estamos sometidos en estos días. La idea nace a partir de una serie de artículos. Estoy escribiendo artículos de opinión los días viernes en diario El Mercurio cada 15 días, y desde el mes de febrero, más o menos coincidente con la etapa ya del conocimiento del primer caso de coronavirus aquí en el país, comencé a escribir unos artículos intentando proponer procesos de reflexión, porque creo que hacer opinión en un diario nos convoca con la necesidad urgente de provocar procesos de reflexión, de invitarle a la gente a llevar procesos de reflexión, de pensamiento que nos rete a superarnos a nosotros mismos. Y creo que de alguna manera este confinamiento es un espacio que debemos utilizar también para replantearnos algunos de los objetivos y ver cómo estamos llevando adelante nuestras actividades cotidianas en función de alcanzar objetivos mayores. Entonces, con ese fin empecé a escribir una secuencia de artículos de opinión en Diario El Mercurio, y esta semana escribí uno que versa alrededor del cambio. Lo titulé Cambio, Miedo e Incertidumbre o Ilusión y Acción. El objetivo, como digo, es precisamente plantear una serie de tips que nos permitan llevar el confinamiento de una manera muchísimo más asertiva. Tenemos por un lado entonces el cambio, entendido como miedo, como incertidumbre, o podemos enfrentarlo como un proceso, como una oportunidad que enciende ilusión y nos motiva a la acción. Entender el cambio, un estresor, como un proceso que nos lleve al miedo y a la incertidumbre, es entender el cambio desde una perspectiva, la perspectiva inicial en la que estamos viviendo, es decir, un proceso primero obligatorio y segundo abrupto. El cambio provocado por esta pandemia fue abrupta y fue obligatoria. Todos tuvimos que inmediatamente recogernos sobre nuestros hogares, convocarnos a este confinamiento domiciliar, separarnos de nuestras actividades cotidianas, separarnos de nuestros entornos sociales, laborales, familiares inclusive, y recogernos en nuestros entornos más íntimos y empezar desde ahí a observar hacia afuera en el marco de una absoluta incertidumbre, porque al ser este un virus nuevo, poca información tenemos o teníamos en ese momento sobre cómo se desarrolla y cuál es el ciclo que va a llevar este virus. Entonces, ese miedo, o para explicar ese miedo y para explicar la situación que hemos vivido frente a ese miedo, quiero convocarles yo a pensar alrededor de una reflexión que nos la proponen Krishna y su amigo Balra. El cuento, la metáfora de Krishna y Balra caminando por el bosque. Los dos amigos caminaban por el bosque y al caer la tarde, comienza a anochecer, los dos deciden que es tiempo de acampar, de montar un refugio y desde ese espacio seguro esperar al día siguiente para continuar con su viaje. Deciden entonces los dos turnarse, hacer turnos para poder resguardarse de animales salvajes que siempre acechan en el bosque y poder pasar la noche seguros. Balra insiste en ser él quien lleve el primer turno, Krishna acepta, entonces Balra comienza su ronda. Krishna se recuesta, duerme al fuego de la fogata que montan los amigos, Balra está llevando el turno, cuando Balra escucha un ruido entre la maleza y alcanza a divisar que algo se le acerca. Y de pronto ve frente a sí un espectro de un tamaño normal más o menos, que le mira fijamente a los ojos y con mucha rabia, y que le dice: yo soy el demonio del miedo, y soy del tamaño de tu miedo. Balra se asusta y el demonio crece un poco, y le insiste: soy el demonio del miedo y yo soy del tamaño de tu miedo. Y mientras Balra más se asusta, el demonio se vuelve más grande. Y Balra comienza a temerle en verdad, y el demonio sigue creciendo y sigue haciéndose más grande y llega a ser 3 veces del tamaño de Balra. En ese momento, Balra, completamente asustado frente a este demonio gigantesco, se desmaya. Y al momento de desmayarse alcanza a gritar: ¡Krishna! Krishna despierta y le ve a su amigo tendido y asume que está dormido. Asume que se ha dormido y que le toca a él hacer la ronda. Krishna saca su flauta para tocarla, y cuando va a empezar a tocar, se percata del demonio del miedo y lo mira. Y Krishna lo mira, le sonríe y comienza a tocar su flauta. Y el demonio del miedo, mirándolo y increpándolo con una mirada retadora, le dice: ¿acaso no quieres saber quién soy? Y el demonio le responde: me temo que de todos modos me lo vas a decir, así es que dilo de una vez. Y el demonio le dice: soy el demonio del miedo y soy del tamaño de tu miedo. Krishna le sonríe y le dice: pero yo no te tengo miedo. Y mejor voy a tocar un poco de música para pasar la noche. Y el demonio empieza a desesperarse y Krishna, muy tranquilo, sigue tocando su flauta y sonriéndole al demonio, y se empieza a reír, y el demonio empieza a decrecer. Y empieza a decrecer cada vez más, y solamente le repite a Krishna: soy el demonio del miedo y soy del tamaño de tu miedo.
Pero llega un momento en el que el demonio es extremadamente pequeño, digamos como un muñequito de unos 15 centímetros de alto. En ese momento Krishna toma al demonio y lo mete en su bolso y deja de reírse para evitar que el demonio desaparezca. ¿Sí? Al día siguiente despierta Balra, retoman el camino y Balra le comenta, le dice a Krishna, ayer por la noche, y no sé cómo estamos vivos, es un milagro en verdad, vino un demonio gigantesco que era del tamaño de mi miedo. Y este demonio gigantesco que era del tamaño de mi miedo me dijo que nos iba a devorar a los dos. En mi última reacción alcancé a llamarte antes de desmayar. Cuéntame, Krishna, ¿cómo derrotaste al demonio del miedo? Y Krishna le dice, oye, de pronto el demonio del miedo que tanto te asusta es este, y saca de su bolso al muñeco, a este demonio enano. Y Balra dice, se parece mucho, pero no tiene nada que ver el tamaño. El demonio era realmente enorme, era espeluznante. Y Krishna dice, querido amigo, este demonio es del tamaño del miedo que tú le tienes. Y como yo no le temí, él se hizo más pequeño, y más pequeño cada vez. Pero dejé de reírme y de burlarme de él para evitar que desaparezca y para poder mostrártelo, para poder decirte que no había razón para temer, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto porque sí, efectivamente, digamos, enfrentamos un proceso caracterizado por tres estresores, tres factores de estrés. El primero es el cambio, porque el cambio siempre genera incomodidad, siempre genera incertidumbre. Pero este cambio tiene en medio de la incomodidad, de la incertidumbre, tiene el problema del miedo. El miedo que le tenemos a esta enfermedad que nos ha obligado a confinarnos en nuestros hogares. El miedo que le tenemos al contagio. El miedo que le tenemos al contagio de nuestros seres queridos. El miedo que le tenemos a saber que este virus tiene una voracidad enorme y un nivel de contagiabilidad gigantesco que ha llegado a poblar todo el mundo y se ha convertido en una pandemia en menos de 3 meses. El miedo que le tenemos a este virus que tiene una voracidad por grupos etarios y que está provocando a nivel mundial cerca de 10% de muertes a nivel de los infectados. El miedo que le tenemos a un virus con un ciclo gigantesco, con un ciclo larguísimo de cerca de 15 días en estado activo, etapa durante la cual podemos desarrollar síntomas y empezar a tener complicaciones de salud. El miedo que le tenemos a un virus que es longevo en diferentes materiales, llega a vivir hasta 3 días en el plástico, por ejemplo. Entonces es un virus que nos ha provocado muchísimos miedos y muchísimas incertidumbres. Entonces el cambio, el miedo y la incertidumbre se convierten en 3 factores de estrés, es decir, en 3 estresores de la sociedad. Y nos confinan en nuestro hogar y nos cambian nuestro ritmo de vida. Nos confinan en 24/7 rodeados solamente con nuestra familia inmediata y por fuera de la casa bombardeados con toda esta barbulla de información alrededor de. El miedo se vuelve gigantesco y se vuelve como este demonio del miedo. Y demanda también de nosotros respuestas asertivas que nos permitan ir transformando esta situación. La propuesta es cómo yo a ese miedo, que es provocado por el cambio, la incertidumbre y cruzado de esta manera, cómo yo le provoco o cómo yo le convierto desde la crisis en una oportunidad para hacer algo, en un espacio de crecimiento personal. ¿Cómo logro que este proceso de cambio se vuelva ilusión que me motive a tomar acción? Es la pregunta que planteo desde el artículo de opinión que escribí el día de hoy en Diario Mercurio y qué es lo que quiero o pretendo desarrollar en esta charla motivacional. ¿Cómo logro yo convertir este espacio de confinamiento domiciliar en una oportunidad para recuperar la ilusión que me motive a la acción y me ayude a mejorar, que me prepare para mañana? Porque mañana el virus va a seguir entre nosotros y nosotros vamos a tener que aprender a convivir con él, pero vamos a tener que volver a salir al mundo y vamos a tener que volver a desarrollar interacciones y desarrollar la vida en ese entorno o en ese nuevo entorno, en esa nueva normalidad. La pregunta es cómo yo voy a lograr eso. Me remito al oráculo de Delfos, del dios Apolo en la Grecia antigua. Los feligreses llegaban hasta el oráculo, hacían peregrinaciones al oráculo para poder preguntarle sobre su futuro, para poder hacerle diferentes consultas al oráculo, y en la puerta del oráculo, en la puerta de ingreso del oráculo, en la parte de afuera tenían sobre la puerta, sobre el arco del portón, una inscripción que decía, conócete a ti mismo. En la parte interior, en el mismo, digamos, haciendo a dos caras de la misma medalla, en la parte interior decía, véncete a ti mismo. El oráculo de Delfos entonces nos convocaba a un espacio primero de conocernos y luego de vencernos, a través de un proceso de mejoramiento personal. Entonces creo que es momento de recuperar y de entender este espacio de confinamiento domiciliar como ese espacio para conocernos, para vencernos, para superarnos, para prepararnos para algo más, para prepararnos para alcanzar objetivos más altos, una vez que desde ahora podamos llevar un proceso de aprendizaje y mejoramiento continuo. Les propongo, digamos, esta imagen, todos sabemos qué es, desde la vida de Miguel Ángel, una de las
esculturas más famosas de la historia, una de las dos obras más excelsas y más famosas de Miguel Ángel Buonarroti. El David es, sin lugar a dudas, la pieza escultórica más importante del Renacimiento y una de las más conocidas en todo el mundo a lo largo de la historia, desde que fue confeccionada. Tal vez lo que no sabemos, o sí sabemos, pero no nos paramos a reflexionar y pensar alrededor de esta obra, es que Miguel Ángel Buonarroti construyó este David con una pieza de mármol de 6 metros, que había sido trabajada o había sido dañada, pues se consideraba, así lo consideraban los escultores, por dos escultores antes de Miguel Ángel. Cuando Miguel Ángel encuentra esta pieza era considerada ya basura, desperdicio, porque habían pasado dos escultores por ella y los dos habían ya intentado trabajar y la habían dañado, la habían malogrado. Miguel Ángel decide trabajar la obra, decide trabajar la pieza y logra en esta pieza, a la que incluso sus amigos decían, renuncia a eso Miguel Ángel, dedícate a otra cosa, esa piedra está dañada. Miguel Ángel logra una de las obras más excelsas de la historia, el David. Es una de las obras de la perfección escultórica. Cuando el David es presentado en público, cuando Miguel Ángel Buonarroti presenta su gran obra y le preguntan a Miguel Ángel cómo hizo, en qué se inspiró, cómo logró esta obra de singular belleza, Miguel Ángel contesta, en realidad yo no hice nada, la obra estaba dentro. Lo que yo hice, lo único que yo hice fue quitarle toda la piedra que le sobraba. Y la escultura, el David, emergió de dentro de la piedra. Mi verdadero aporte fue quitarle lo que sobraba, la piedra ya estaba allí. El David emergió una vez que yo cumplí con ese proceso de quitarle todo lo que le sobraba. El David de Miguel Ángel Buonarroti. Y eso es efectivamente lo que les quiero proponer, entendernos nosotros. Somos piedra bruta. Nosotros somos piedra bruta que debemos pulirnos a nosotros mismos, que debemos tallarnos para que emerja la escultura que estamos llamados a hacer, para que emerja el ser humano que estamos llamados a hacer y para que emerja la contribución que estamos llamados a hacerle a la vida. Esa es nuestra misión y para ello les propongo un proceso muy simple. Un proceso muy simple que en escuelas esotéricas se conoce como el combinar la inteligencia, la voluntad y el trabajo. La piedra se debe trabajar con el mazo, con el cincel y con la inteligencia humana. El mazo, que es el símbolo de la voluntad que tenemos para trabajar. La voluntad, inteligencia, voluntad y trabajo. El cincel, que es la inteligencia que va tallando esa piedra. Y nuestra mano es el trabajo que le ponemos, el esfuerzo que le dedicamos a tallarnos a nosotros mismos. A dejar de ser la piedra en bruto que tenemos en este segmento de aquí para convertirnos en esa escultura que estamos llamados a hacer. Ese es el proceso que deberíamos llevar, y es el proceso que le perdemos de vista en lo cotidiano de la vida, en lo cotidiano de los acontecimientos, en el día a día, en la agenda que nos come y que nos sumerge en otras ocupaciones. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo entender esta crisis como un proceso, como un espacio para mejorarnos a nosotros mismos, para trabajar con inteligencia y con voluntad en pulirnos a nosotros mismos y descubrirnos como esa gran escultura? ¿Cómo hacerlo en medio de una crisis? Víctor Frank lo decía, cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, nos encontramos ante el único desafío posible, cambiarnos a nosotros mismos. Víctor Frank tiene toda autoridad moral para decirnos, porque Víctor Frank fue aquel psiquiatra, aquel psicólogo austriaco de origen o de familia de ascendencia judía, que fue cautivo dentro de uno de los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y Víctor Frank sobrevivió a ese holocausto, sobrevivió a ese campo de concentración y luego, después, cuando recuperó su libertad, escribió un libro sublime que se llama El hombre en busca de sentido, donde nos habla precisamente de eso. ¿Cuál fue la motivación que tuvo él en medio de esa crisis para poder salir adelante, para poder salir vivo? Recordemos que Víctor Frank entró en el campo de concentración con su padre, con su madre y con su esposa y salió solo él. Su padre, su madre y su esposa murieron durante el cautiverio en el campo de concentración. Pero Víctor Frank encontró la motivación, o encontró los motivos adecuados para seguir adelante, para luchar, para sobrevivir y para después dejarnos un legado, que es precisamente el mensaje de Víctor Frank. Porque él decía que en el último de los momentos, lo último que nadie nos puede arrebatar, lo único que nadie, que absolutamente nadie, ni siquiera este virus, nos puede arrebatar, es la última libertad de determinar la actitud con la que vamos a enfrentar el proceso que estamos viviendo. Y que es esa actitud la que le da sentido tanto al sufrimiento cuanto a la vida. Entonces nos decía Víctor Frank, nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad de ejercer ese proceso de reacción y de definir cómo vamos a reaccionar frente al contexto que estamos enfrentando.
Creo que si nosotros entendemos primero que vivimos un proceso de cambio profundo y trascendental, que nos lleva hacia una nueva realidad y hacia una nueva normalidad, entendemos nosotros luego que este proceso de cambio nos tiene en un nivel de confinamiento domiciliar que nos ha cambiado absolutamente la agenda. Podemos entender que en este proceso de confinamiento debemos elegir o debemos definir cuál va a ser nuestra actitud. Y nuestra actitud va a ser prepararnos para alcanzar mejores desarrollos que nos permitan mejores funcionamientos y que amplíen el rango de nuestras libertades de elección y de selección, o vamos a llevar un confinamiento desde el miedo y desde la incertidumbre, dejando que esos gobiernen la agenda de nuestro día a día y de nuestro entorno más cercano. La propuesta es llevar un modelo diferente, más asertivo, que esté vinculado con la construcción de un proceso de mejoramiento continuo. El primer paso, evidentemente, es tomar la decisión de hacerlo. Entender que no podemos cambiar la situación, pero sí podemos cambiarnos nosotros mismos. ¿Cómo nos cambiamos? Nos vamos a conocer. Vamos a manejar un espacio primero de entendernos, de conocernos, de valorarnos y luego de plantearnos un escenario de mejoramiento que podamos caminar desde la casa, desde lo cotidiano, desde el hogar. Para ello les propongo un sistema que le llamamos los círculos de preocupación y los círculos de influencia, y que se basa simplemente en hacer dos listados en principio, dos listados muy simples. En un lado voy a poner todo aquello que me preocupa. Y les propongo que lo hagamos ahora en la noche, que lo hagamos mañana en la mañana, que nos demos unos minutos para poder trabajar en ello, alrededor de ello. El primer punto es, voy a escribir en una lista, un checklist, voy a escribir todas las cosas que me preocupan, absolutamente todo. Me preocupa el coronavirus, me preocupa el precio del petróleo, me preocupa que se eliminen los subsidios a los combustibles, me preocupa el sistema de salud nacional, me preocupa que el sistema de salud nacional no colapse, me preocupa la cantidad de contagiados que hay en este momento en Estados Unidos, me preocupa la actitud del presidente Bolsonaro en Brasil, me preocupa que están subiendo el precio de los víveres, me preocupa que cada vez hay menos abastecimiento en los supermercados online y que me va a tocar salir a comprar a mí a pie, me preocupa la salud, me preocupa el empleo, me preocupa la economía. ¿Qué me preocupa? Hagamos una lista de absolutamente todo aquello que nos preocupa y luego hagamos otra lista de todas las cosas sobre las cuales yo puedo influenciar. Solo sobre las cuales yo, este rato, desde mis capacidades, desde mis realidades cotidianas, puedo influenciar. ¿Cuáles son? ¿Yo puedo ejercer influencia sobre la salud mundial? No, pero puedo ejercer influencia sobre la prevención de salud en mi hogar. Puedo ejercer influencia sobre la decisión del tipo de alimentación que vamos a tener para mejorar nuestro sistema inmunológico. Puedo ejercer influencia sobre la determinación de las responsabilidades de las acciones en el hogar. Puedo ejercer influencia sobre la asignación de tareas que vamos a tener en mi casa. Puedo ejercer influencia sobre una lista, frente a la lista de preocupación, una lista de todas las cosas sobre las cuales yo puedo tener influencia. Y luego voy a dibujar dos círculos concéntricos como los que tengo en la gráfica. En el círculo más grande voy a poner todas las cosas que me preocupan, en el más pequeño voy a poner todas las cosas sobre las cuales yo puedo ejercer influencia. El objetivo primario de esto es darnos cuenta siempre, si hacemos dos círculos concéntricos, el círculo de preocupación es mucho más grande que el de influencia por la carga que le ponemos, por la cantidad de cosas que le ponemos allí. El círculo de influencia siempre tiende a ser muchísimo más pequeño. Estos dos círculos están en constante puja, Cuando nosotros vivimos desde el círculo de preocupación, vivimos de esta matriz, o desde esta matriz de el miedo, significa el cambio, significa miedo, significa incertidumbre. Eso es vivir desde el círculo de preocupación, porque vivo atado a un montón, a un conjunto de cosas que me preocupan, sobre las cuales no puedo incidir y por lo tanto solamente me desgastan, me estresan y me deterioran la salud. ¿Sí? Por ejemplo, yo vivo preocupado porque el virus fue creado en un laboratorio o porque efectivamente es de transmisión animal o de origen animal. Vivo preocupado por la política de Donald Trump frente al virus o por la postura de Bolsonaro frente a la pandemia. ¿Qué influencia tengo sobre ellas? Me explico. El círculo de preocupación, en el círculo de preocupación están cosas que me preocupan, me estresan, me angustian, me desgastan, me enferman, pero sobre las cuales no puedo ejercer ninguna influencia. No hay ninguna acción que yo hoy pueda tener para cambiar. Ese es mi círculo de preocupación. ¿Y qué es lo que hace el círculo de preocupación? El círculo de preocupación lo que hace es presionar sobre el círculo de influencia de modo que este se va haciendo cada vez más pequeño y voy teniendo cada vez menos ratio de acción. ¿Sí? Esto es entender el cambio como un proceso de miedo, de incertidumbre y de crisis negativa. La propuesta es que entendamos del otro lado el cambio como un proceso que nos ilusiona y nos motiva a la acción. ¿A través de qué? De concentrarme en las cosas sobre las cuales yo puedo influenciar.
Si ya tengo mi círculo de preocupación claro y tengo mi círculo de influencia claro, entonces ahora yo voy a tomar una decisión. Me voy a olvidar de aquellas cosas sobre las cuales yo no puedo ejercer. Me voy a olvidar de aquellas cosas sobre las cuales yo no puedo ejercer ninguna influencia. Es decir, me voy a olvidar de la posición de Trump, me voy a olvidar de si el virus es de origen animal o de origen en algún laboratorio de alguna potencia o de alguna conspiración, me voy a olvidar de la posición de Bolsonaro, me voy a olvidar incluso de los errores que pueda o no pueda estar cometiendo el gobierno nacional, me voy a olvidar de todas esas cosas sobre las cuales no puedo incidir y que solamente me estresan, solamente me preocupan, solamente me desgastan, solamente me enferman. Me voy a olvidar de eso. Y me voy a ocupar de aquellas cosas sobre las cuales yo sí puedo tomar acción hoy. Y aquí les voy a poner un ejemplo súper concreto, absolutamente concreto. Porque generalmente cuando trabajamos círculos de preocupación y círculos de influencia, desde cualquier contexto anterior a los de crisis, por ejemplo, generalmente a la gente, puntos de intersección de la gente, en tanto a círculos de preocupación e influencia, a mucha gente le preocupa, o casi todos nos preocupa, sobre el 85-90%, nos preocupa nuestra salud, nos preocupa nuestro empleo, nos preocupa nuestro nivel de ingresos. Y me voy a centrar en los tres para jugar esta suerte de ejemplo. Nos preocupa nuestra salud, ¿sí? Y podemos hacer mucho sobre nuestra salud. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia necesitamos mejorar nuestro sistema inmunológico. Eso significaría básicamente empezar por dos cosas. Debería alimentarme mejor y debería hacer ejercicio. ¿Sí? Mi círculo de preocupación y de influencia coinciden en una línea salud. Tengo que cuidar mi salud. Hay una línea de acción inmediata. Alimentarme mejor, hacer ejercicio. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente, ok, ¿te preocupa tu salud? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo como comida chatarra, yo como fritos todo el tiempo, comida absolutamente saturada en grasa, no hago ejercicio para nada, o sea, tengo pereza, me despierto tarde, yo me levanto a las 9 de la mañana porque no hay trabajo por la computadora, y veo televisión. Como comida chatarra, veo televisión, no hago ejercicio, me preocupa mi salud, me preocupa mi condición física, me preocupan mis defensas, me preocupa mi sistema inmunológico, pero además estoy desgastando más. Versus una actitud diferente, porque esa es la actitud que le ve a esto como un proceso de crisis, de miedo y de incertidumbre, versus una actitud diferente que le ve como una ilusión. Tengo un espacio de confinamiento domiciliario en el cual puedo manejar una agenda diferente. Bueno, entonces yo voy a hacer ejercicio todos los días, voy a hacer una hora, voy a empezar por media hora, pero tampoco me voy a matar, voy a empezar por media hora diaria y le voy a ir subiendo paulatinamente hasta que llegue a una hora o una hora y media de ejercicio, pues voy a hacer cardio y después voy a hacer fortalecimiento muscular. Voy a hacer ejercicio, pero me voy a alimentar mejor también. Voy a comer más frutas, voy a comer más verduras, voy a comer menos fritos, voy a comer menos grasas saturadas. Y voy a ver menos televisión, porque voy a dedicarme a estar más activo todo el tiempo. Salud. Segundo punto que nos preocupa a todos, nos preocupa el empleo. Me preocupa mi empleabilidad. Me preocupa eso y estoy consciente de que si quiero mejorar mis condiciones, debería mejorar mis capacidades, ¿no es cierto? Si quiero mejores competencias, debería desarrollar mejores competencias para poder acceder a empleos más de mejor remuneración. Tengo un espacio para prepararme, pero no me estoy preparando. ¿Cuántos cursos? Hay cursos online todo el día, todos los días, en todos los canales, para escoger. Desde todos los institutos nacionales e internacionales están dando cursos online gratuitos durante esta etapa. ¿Cuántos se toman? Me preocupa mi empleo, me preocupa mi empleabilidad. Eso está vinculado directamente con mi desarrollo profesional. ¿Cuántos de todos los cursos online que hoy tenemos he tomado? Porque estoy viendo televisión. A la gente generalmente le preocupa el empleo, su empleabilidad, pero pasa su tiempo en Netflix, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, en bares, en cafeterías, bueno, ahora por el confinamiento, ¿no? Pero esos son los usos de tiempo que le damos. Un segundo análisis, o más bien, un segundo momento de análisis entre mi círculo de preocupación y mi círculo de influencia es, ¿puedo incidir en mi capacidad para mejorar mi empleabilidad? ¿Cómo estoy incidiendo? Igualmente con la parte económica, si quiero mañana tener un mejor empleo para ganar algo más, me tengo que preparar mejor. Pero generalmente nos preocupa nuestra salud, nos preocupa nuestra formación, nos preocupa nuestro empleo, nos preocupa. Podemos hacer algo para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra empleabilidad, para mejorar nuestro nivel de ingresos, pero estamos haciendo absolutamente lo contrario. El ejercicio se completa. ¿Qué me preocupa dentro de mi círculo de influencia? El ejercicio que les propongo. ¿Qué me preocupa dentro de mi círculo de influencia? ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo en este momento versus qué debería hacer? Entonces, ¿cuál es mi propósito alrededor de? ¿Sí? Un proceso simplísimo para empezar una transformación que empiece desde aquí y desde ahora.
Vamos desde el inicio, hagamos recoger todo hacia atrás. Estamos viviendo un proceso de crisis, estamos viviendo un proceso de cambio y de transformación profundo. Es un proceso abrupto, es un proceso obligatorio, es un proceso que no nos dio tiempo para asimilarlo, que nos tocó asimilarlo sobre la marcha. Estamos viviendo un proceso casi que podríamos llamarle como un proceso de trauma social, que nos confinó, y que nos confinó además desde el miedo a contagiarme, el miedo a que se contagien mis seres queridos, el miedo a que el sistema de salud colapse, nos confinó desde todo esto. Y desde ese espacio de confinamiento por la crisis, vivimos además este proceso de incertidumbre. No sabemos qué más va a pasar hacia adelante. Conocemos poco del virus nuevo. Pero en todo ese proceso, tenemos la posibilidad de tomar la decisión de darle la vuelta a esto, y dejar de ver esto como una amenaza y empezar a verlo como una oportunidad, recuperando la ilusión que nos motiva a la acción. ¿Cómo? Analizando cuáles son mis objetivos inmediatos y de largo plazo, y luego analizando desde mi hoy y ahora, desde mi círculo de influencia, qué puedo comenzar a hacer y cómo puedo comenzar a prepararme para ese reinsertarme mañana. Es la propuesta base de esta primera reunión. Espero que podamos tener otras más. Espero que podamos ir desarrollando ideas y desarrollando tips prácticos que nos permitan enfrentar de manera asertiva la crisis e ir desarrollando o ir desarrollándonos, ir desenvolviéndonos y llegando a ser lo que estamos llamados a ser. Quiero quedarme con ese mensaje claro y espero que sea así del David. Miguel Ángel Buonarroti construyó o esculpió una de las obras más grandes de la historia, la más grande del Renacimiento, sin lugar a dudas. Lo hizo desde una pieza de mármol dañada, y cuando presentó esa excelsa obra y todo el mundo le preguntó cómo lo lograste, él dijo: yo no hice nada, solo le quité la piedra que le sobraba y la escultura emergió. Nosotros estamos llamados a quitarnos todo lo que nos está sobrando para emerger como esos David, como esa escultura excelsa, porque eso es nuestra esencia, esa es nuestra esencia, eso es nuestro principio, eso es nuestro logos. Pero el proceso de trabajarlo es una decisión que parte de nosotros. Como decía Víctor Frank, entender que no podemos cambiar lo que está alrededor nuestro, podemos cambiarnos a nosotros mismos para funcionar mejor con todo lo que está alrededor de nosotros. Muchas gracias, mis queridos amigas de la casa. Muchísimas gracias. Una linda tarde.